Cuando recuerdo mi primer equipo de sonido hace casi 100 años, que era un aparato como que de color rojo o negro, para reproducir las melodías del entonces disco de acetato de 45 revoluciones por minuto. Eso se decía. Cuando pienso en las películas blanco y negro, documentales en blanco y negro, que se exhibían en el único cine o teatro de ese municipio donde vivimos, donde nacimos, por allá a comienzos del siglo XX. No hago sino decirme, ¿cómo cambió este mundo? Sí, cuando recuerdo mi primera noticia que escribí con el teclado o en el teclado de una pesada y grande máquina de escribir marca Remington, por allá en los comienzos de la década de los años 60. Cuando pienso en mi primer librito que publiqué y en donde se utilizaban letras, oígase bien, letras de plomo que imprimían en ese entonces los libros o los libritos o las revistas. Esas se llamaban las conocidas como tipografías. Viendo lo que está pasando hoy en día, digo, ¿cómo ha cambiado este mundo? Llegan también a mi memoria las imágenes de nuestra primera entrevista para radio, y en donde para hacerla usamos un cassette de cinta, una grabadora pesadísima en un cassette de cinta, y de las transmisiones que podíamos hacer por allá a finales de la década de los 60. Si eran escritas, estas transmisiones teníamos que hacerla por un sistema que se llamaba vía telex, o sea, lo que antiguamente se denominaba por el sistema de telegrama. Las escribíamos, las noticias, los reportajes, las informaciones, vía telex para los medios escritos. Y como les decía, para los medios impresos, pues cuando tratábamos de escribir algún librito, algún ensayo, publicarlo para que la gente lo leyera, teníamos que acudir a las tipografías, donde éstas las hacían con letras de plomo. La A, la B, la C, todas eran letricas de plomo. ¿Cómo les parece? Todo esto sucedió por allá a comienzo de la década de los 60. Y al final de la década de los 60, pues eran estos teles o telegramas. Si eran habladas, había que correr. Cuando hacíamos una entrevista y teníamos una primicia, una de las famosas que decían chivas, cuando usted obtenía una noticia exclusiva y quería ser el primero en darla a conocer a la humanidad, pues tenía que correr en la búsqueda de un teléfono público y llevar moneditas de 200 para poder que lo contactaran inmediatamente con el control de la emisora para poder dar esa primicia. Repito, se llamaba la chiva. No sé por qué le decían así, pero nos decían los jefes, pase la chiva, lance la chiva, la noticia, la primicia. Eso sí, les repito, era desde un teléfono público, el primero que encontrábamos, y los periodistas o reporteros en ese entonces nos peleábamos los teléfonos públicos y las moneditas de 200 porque cada 3 minutos había que depositar una moneda de 200 pesos para continuar hablando. Y de las transmisiones de televisión que recordamos en aquel entonces, eh, cuando hacíamos transmisiones desde el exterior, pues nuestro camarógrafo tenía que correr al aeropuerto a despachar en el primer vuelo de un avión que salía hacia Bogotá, la capital, porque no era ni para Cali, ni para otro municipio o capital, el cassette que contenía el informe que acabábamos de hacer en exclusiva para televisión. En ese entonces no existían las transmisiones satélites de hoy en día y tampoco había ni existían los canales regionales, porque no teníamos sino 3 canales nacionales. Entonces uno se pregunta, ¿cómo ha cambiado el mundo, no? ¿Cómo? ¿Qué estamos viviendo nosotros?
Repito, de las transmisiones de televisión recordamos también cuando en los primeros informes, a comienzos de la década de los 70, nuestro camarógrafo de aquel entonces tenía no las cámaras sofisticadas de hoy en día. Las primeras cámaras de televisión eran enormes. Una cámara con formato beta más y con un cassette enorme y pesadísimo y con luces y toda esta parafernalia que tenía que cargarle el camarógrafo, y de pronto el periodista que les habla había que ayudarles con las luces. Después vino luego el formato VHS, luego el formato CD, luego el DVD y luego los mini CDs y los mini DVDs. Después el chip. Esto nos lleva a pensar cómo ha cambiado el mundo, ¿cierto? Quienes como yo conocimos ese mundo de las comunicaciones, de las transmisiones, del periodismo de ese entonces, hoy en día nos sorprende, nos aterra todo lo que estamos viendo con esto de la tecnología, porque en ese entonces, repito, ni soñábamos, ni nos imaginábamos. Todas eran cuestiones de películas, tratando de establecer, como le repito, en el caso de las transmisiones, cómo hacíamos para transmitir a nivel regional, en el municipio donde vivimos por mucho tiempo, cuando comenzó la euforia, la fiebre en la transmisión de los canales regionales o locales, vía transmisión por cable. ¿Qué hacíamos entonces para las transmisiones? Teníamos que usar un sistema muy metódico para ese entonces, que era, si estábamos transmitiendo algo, un partido de fútbol, un recorrido, un concierto, la noticia que fuera, una entrevista con un personaje muy elocuente, que llegó el presidente y teníamos que transmitir en directo, comillas, en directo, pero no era en directo. Teníamos que filmar en un cassette y correr al canal a llevar ese cassette y luego retornar de inmediato con el otro cassette para seguir la transmisión. Teníamos que hacer unos cubrimientos que hoy en día nos le producirían risa a cualquier joven. Pero eso pasó, eso sucedió, eso no es un cuento ni un sueño, ocurrió, lo vivimos a principios del siglo pasado. Todo eso está en nuestra memoria. Repito, por eso hoy en día nos aterra, nos sorprende, nos atropella la tecnología. Tenemos que pedirle a un niño, por favor, nos oriente, nos dé consejos, un niño dándonos consejos. ¿Cómo se maneja un celular? ¿Cómo hago para destrabar esta computadora que se me enredó en su sistema informativo? ¿Qué hacer? Entonces, tenemos que acudir a los niños, que los niños manejan muy bien los computadores, las niñas manejan muy bien los celulares y las tabletas. Entonces un niño que acaba prácticamente de nacer tiene que aconsejar al anciano y decirle esto se hace así, así. Por eso se perdió el respeto para los ancianos y para los adultos, para las personas mayores. Nadie las respeta. Estos muchachitos no respetan. ¿Por qué? Porque los ancianos, los adultos, los mayores, tienen que acudir a ellos. Por favor, enséñeme, deme un consejo. ¿Cómo se maneja este celular, este iPhone de alta tecnología? ¿Cómo hago para hacer un retiro por el cajero? Porque me salen muchas claves y códigos. Todo esto pasó. Pero no hable más. ¿Qué dice Dios a través de su santa palabra, las sagradas escrituras, la santa Biblia, sobre este tema que hoy nos ocupa? El pasado fue mejor. Los tiempos, ¿cómo han cambiado? ¿Qué dice Dios sobre el tema los tiempos? Leamos. Libro Evangelio Marcos, capítulo 13, verso número 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra,
y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Libro Hechos, capítulo 17, verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él, en Dios, vivimos y nos movemos y somos. Epístola segunda de Corintios capítulo 6 versos 1 y 2. Así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Libro Salmos, capítulo 90, verso 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Y ya para terminar, Evangelio Lucas, capítulo 21, verso 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto, os digo, que no pasará esta generación antes que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Repito, no lo digo yo, lo dice Dios a través de su santa palabra, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. Léalo y compruébelo.